Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Este domingo, en 8 días, tenemos la segunda vuelta a las elecciones presidenciales en Colombia. Y hoy tengo el gusto de invitar a alguien que conocí durante este gobierno y a que considero una de las voces políticas más inteligentes, agudas, que ha defendido además sus ideas, que no se alinea necesariamente por sus intereses, sino por los intereses de las causas que defiende. Gracias al representante Juan Carlos Lozada por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias, hermano. Para mí es un gusto estar aquí. Usted sabe que la admiración es absolutamente mutua. Yo quiero comenzar, Juan Carlos, pensando en una pregunta y es, usted no viene necesariamente del mundo político, aunque ya está hace una década en él. ¿Cuál es su lectura del mundo político colombiano hoy? Porque me parece, y es una tesis, una y otra vez vamos hacia un mayor deterioro, perdón, del discurso público, de la conversación pública, de no poder tener debates sobre ideas, sobre proyectos de país y cada vez estamos despreciándonos más y más como colombianos. Qué buena pregunta. Esa es una extraordinaria pregunta. Yo a veces, cuando voy caminando por la Candelaria a la hora del almuerzo, la mente empieza a divagar de cómo hubiera sido si yo fuera político en la época del maestro Darío Echandía, por ejemplo. ¿Cuáles hubieran sido las discusiones si uno hubiera podido vivir en la época del presidente López Pumarejo? ¿O cómo hubiera sido si yo hubiera tenido que tener algún tipo de debate con el presidente Mikkelsen? Porque esa altura intelectual de la política colombiana de mitad de este siglo, digamos, o del siglo pasado mejor, está absolutamente perdida desde que el control de la política fue asumido por unas élites regionales que han logrado volverse dictaduras en sus feudos, que han logrado tener una tal hegemonía que parecieran absolutamente imposibles de derrotar. Yo le pongo el caso de los Char, una pobreza intelectual gigantesca en eso, que todavía fuera que esos clanes políticos tuvieran ahí unas figuras reflexivas, personas que tuvieran, digamos, alguna intención de realmente pensar en el interés del país en general y que tuvieran unas herramientas intelectuales para analizar esa problemática y darle, si se quiere, solución. No, son unos clanes políticos que están dedicados a su propio negocio y que han logrado no solamente cooptar gran parte del Estado Nacional, sino que hoy con algún nivel de relacionamiento con fuerzas armadas ilegales, han logrado también cooptar los poderes políticos municipales, locales, departamentales. Y entonces eso ha empobrecido el debate político, a tal nivel que, digamos, en los 3 periodos que yo he podido estar en la Cámara de Representantes, la realidad es que de una Cámara de 180 y tantos representantes, o 160 y tantos representantes, posiblemente siempre somos 30 quienes damos el debate. Y posiblemente de esos 30 habrá 10 que realmente están en todos los debates. Hay unos que aparecen y desaparecen para diferentes tipos de cosas y hay unos que están permanentemente en el debate público con finura, con inteligencia, con conocimiento, con intensidad. Entonces, claro, ahí hay un empobrecimiento total de la política, porque la política en últimas ya no se trata del debate de las ideas, sino que el debate empieza a tornar alrededor de los intereses. Y cuando eso sucede de esa manera, eh, pues, digamos, cuando eso sucede de esa manera tan expandidamente en el territorio, por supuesto que el resultado de todo eso termina siendo el empobrecimiento de la gran política, que me parece que si alguien encarna ese empobrecimiento hoy es justamente Abelardo de la Espriella. Usted ha reivindicado un sector, o más bien una historia, que a mí me interesa que la cuente pedagógicamente, porque este es un programa para hacer pedagogía, para entender, no precisamente para tener polémicas y tener más likes, sino realmente para entender, para ocuparnos de entender. Y usted ha reivindicado el liberalismo histórico, usted se siente heredero de su abuelo, lo ha dicho varias veces, de un liberalismo que se perdió de vista en el panorama político colombiano. ¿Qué es el liberalismo histórico? ¿Cuáles eran sus causas? ¿Quiénes eran sus representantes? ¿Y en qué consiste esa herencia que usted ha defendido estos 10 años en la política?
Pues fíjese que cuando uno va por fuera de Colombia y dice que hace parte de un partido liberal, la gente entiende que uno es parte de un partido de derecha, más parecido a las tendencias libertarias que hoy defiende justamente Abelardo del Espriella, porque la palabra liberal es entendida de una manera muy distinta en Colombia que en el resto del país. Pero la realidad es que el Partido Liberal Colombiano ha sido justamente la contraposición de esas tesis libertarias, que siempre fueron defendidas por el Partido Conservador. Y el Partido Liberal Colombiano sigue siendo hoy todavía uno de los pocos partidos parte de la Internacional Socialista. Eh, Aún hoy con Gaviria. Aún hoy, ¿sabe qué hacen aquí contando infidencias cada vez que hay Convención Nacional Liberal? Y por supuesto vienen los delegados de la Internacional Socialista a esas convenciones, me los chantan a mí, porque Usted los los sientan atiende. al lado mío para que los tipos tengan alguien ¿Con quién similar a hablar? ellos con quien hablar, porque cuando ellos empiezan a ver el panorama de este asunto dicen, hombre, ¿qué hace el Partido Liberal, este Partido Liberal, en la Internacional Socialista? Eh, yo creo que un poco por eso hoy algunos de esos próceres deben estar revolcando en su tumba, viendo a sus herederos hacer todo lo contrario de su legado. Le quiero poner posiblemente 3 ejemplos muy concretos. Tal vez a aquel que llaman el último gran liberal, al doctor Horacio Serpa Uribe, su hijo hace adhesión a Abelardo del Espriella. Eso es una cosa que yo creo que no tiene ningún tipo de justificación con la historia de su padre, que además él reivindica como su fuerza política, porque si él no reivindicara a su papá y él hiciera, digamos, su propia política, pues va y viene, cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero uno salir a hacer campaña con la foto de su padre en su propia valla, para luego irse donde están todas las fuerzas reaccionarias que su padre combatió desde el liberalismo, pues yo creo que Horacio Serpa hoy tiene que estar revolcándose en su tumba. El otro caso es el de Rodrigo Lara, pues su padre, el gran escudero de Galán. Uno no puede entender cómo es que Rodrigo Lara se va donde las fuerzas fascistas que él siempre ha denunciado, porque a pesar de no ser exactamente una persona socialdemócrata, él siempre ha sido un poco más centro derecha. Uno nunca se hubiera imaginado a Rodrigo Lara, el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, a quienes los narcos asesinaron en este país, y gran parte de toda esa fuerza hoy está presente en esa campaña donde él se fue a debatir. Pues eso es una cosa que uno no puede creer. Y luego, pues nada más y nada menos que Luis Carlos Galán Sarmiento. Es que acuérdese usted que la vez pasada Juan Manuel Galán terminó haciendo política al lado de Rodolfo Hernández, eh, contradiciendo todas las tesis de su padre. Porque es que yo invito tal vez a toda la gente joven que nos ve en este podcast, se métanse a YouTube y googleen los discursos de Luis Carlos Galán Sarmiento, cuando denunciaba cómo el Partido Liberal se había convertido en otra versión del Partido Conservador, que había sido dominado por fuerzas reaccionarias y que él representaba esa socialdemocracia que realmente de alguna manera representaba la fuerza popular del Partido Liberal y de las ideas sociales del Partido Liberal, así como usted dice que yo de alguna manera reivindico esa historia, de la misma manera lo hacía Luis Carlos Galán. Y entonces, pues claro que uno se tiene que remontar a Rafael Uribe Uribe, tal vez antes, a Guadalupe Salcedo, y recordar que las primeras guerrillas de este país fueron guerrillas liberales, para que César Gaviria hoy esté en otra cosa. Y yo no reivindico de ninguna manera la historia violenta del Partido Liberal, cero. Pero lo que quiero decir es, ha habido revolucionarios al interior del Partido Liberal como para que esta sea la tercera vez que César Gaviria hace alianza con el uribismo para tratar de ganar la presidencia de la República. Y lo peor de todo es que le sale el tiro por la culata todas las veces, porque se fue a apoyar a Fico Gutiérrez y perdió en primera vuelta. Se va a apoyar a Paloma Valencia y pierde en primera vuelta. Es decir, no solamente está malgastando el pasado del Partido Liberal Colombiano, que tiene semejante historia de reivindicación social, sino que está destruyendo la posibilidad de un presente liberal. Usted ha dicho que es socialdemócrata en todo caso, que es parte del centro político, del centro izquierda. Y evidentemente uno se pregunta por qué se inscribió entonces en ese Partido Liberal. Es decir, si ese Partido Liberal estaba ya
tan, de alguna manera, contaminado por todo lo que usted está denunciando, ¿cuál fue la reflexión que lo llevó a inscribirse para andar un camino que hoy, pues, para el mal de muchos, porque yo creo que usted fue un estupendo representante, pues no pudo alcanzar llegar al Senado de la República? Y me conmoví mucho de ver sus imágenes porque vi por primera vez a un político que no salía a decir no pasó nada, todo está bien, saqué, no pude, pero no pasa nada. Ya usted se conmovió, usted dijo no se pudo y estaba muy condolido y eso Sí, es sí. importante, creo. Pues es que yo hago un trabajo que es muy apasionado. Entonces, por supuesto, eso es como cuando uno es muy apasionado en el fútbol y pierde el partido, uno no sale feliz de la cancha, es decir, uno sale medianamente magullado. Digamos, yo me dediqué estas últimas semanas, un par de semanas a recuperar esa energía y hoy me siento verdaderamente recuperado. Siento que estoy listo para nuevas batallas, pero en ese momento yo sí estaba acongojado y golpeado. Ahora, en la época en que yo entré al Partido Liberal Colombiano, había varias figuras que yo admiraba ahí por una razón muy concreta, porque usted recordará que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se aprobó lo que yo considero la ley más importante que ha pasado por el Congreso de la República en este siglo, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Yo he sacado leyes muy importantes y yo reivindico mis leyes como algunas de las más importantes ambientalmente hablando, en términos de derechos humanos y demás, pero no hay comparación con el poder de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de las que hoy ya suman 10 millones de personas que están oficialmente inscritas en el Registro Único de Víctimas y el compromiso del Estado colombiano de lanzarse, ahí sí, a veces ya no me dan ganas de citar a Jacques Derrida después de que lo haya hecho Benedetti, pero esa ley sí que implicaba casi que la posibilidad de lo imposible. Perdonar Es lo decir, imperdonable. claro, perdonar lo imperdonable. Pero al mismo tiempo también ser capaz de reivindicar 10 millones de personas en Colombia. Y si bien el avance de la reparación, tanto individual como colectiva de esas víctimas, tiene varios capítulos pendientes en nuestra historia y ha sido difícil y los recursos han faltado y todo lo que uno quiera, pero ese es el compromiso de una sociedad puesto en favor de quienes han tenido que sufrir los peores vejámenes de nuestra historia, que es la guerra y la violencia. Eso tiene un valor que es tremendamente potente. Y entonces esos dos personajes que sacaron esa ley adelante, uno de ellos yo le tenía una gran admiración, además porque venía de una periferia en la que, digamos, él logró una enorme notoriedad viniendo justamente de esa periferia. Recuerde usted que además ese también era un momento en que había No lo ha nombrado. una elección, ya la voy a nombrar, una elección muy parecida en Estados Unidos con Barack Obama, una persona que venía de una periferia y logra volverse el centro de la política. Yo veía en él una especie de persona así, que es Guillermo Rivera. Yo le tengo una gran admiración a Guillermo Rivera. Él me niega, pero me he declarado riverista. Yo aprendí a hacer política al lado de Guillermo Rivera, porque era una persona que realmente yo admiraba mucho. Fue mi fórmula al Senado cuando yo decidí lanzarme la primera vez a la Cámara de Representantes. Y en gran medida fue su inspiración la que me trajo a mí al Partido Liberal. Yo no puedo esconder que yo tengo familia liberal, que ha habido gente que ha ocupado cargos públicos a nombre del Partido Liberal Colombiano en mi familia y demás, pero a mí lo que realmente me motivaba en ese momento era ese trabajo que habían hecho tanto él como Juan Fernando Cristo, que habían logrado sacar adelante una de las leyes más importantes que había. Y yo considero que en gran medida, si bien uno tiene controversias con el presidente Santos en alguna medida, pues el presidente Santos es un liberal también y por eso, como decía el presidente López Miquelsen, la paz es liberal. Y haber querido hacer la paz en ese gobierno era la actitud más liberal posible. Y fíjese usted que el equipo que rodeó principalmente el proceso de paz de La Habana, pues eran todos liberales, porque en ese momento Juan Fernando Cristo era ministro del Interior y lo sucedió Guillermo Rivera. El alto comisionado para el posconflicto era Rafael Pardo, a quien yo había apoyado la alcaldía de Bogotá y con quien me une una amistad de muchos años y que además pues había participado muy activamente en las negociaciones de paz en la época del Quintín Lame y otros grupos, el EPL y demás. Humberto de la Calle era el jefe negociador, es decir, en ese sentido la paz era liberal.
Entonces, había un partido liberal distinto en ese momento. Yo recuerdo que cuando entré al partido, iba de salida Simón Gaviria e iba de entrada una colegiada cuya figura más visible era Horacio Serpa Uribe. Entonces, ese era un partido, digamos, en el que el gavirismo ya tenía una gran penetración, pero todavía había un movimiento socialdemócrata pujante al interior del partido. Pues básicamente ese movimiento pues ya no existe porque pues se fue Cristo, se fue Rivera, se murió el doctor Horacio Serpa, y lo que queda de ese movimiento socialdemócrata pues se ha ido diluyendo en los últimos 12 años del Partido Liberal. Entonces cita ese momento y se me ocurre pensar en algo que quizás es muy oportuno para este domingo, insisto, en donde estamos apenas a 7 días de una segunda vuelta. Y ese Santos, protagonista de la segunda reelección en Colombia, habiéndola ya quitado, pero él se habilitó porque sabía que si no, no iba a alcanzar el tiempo para el acuerdo de paz. La sociedad está un poco confiada en que había una fuerza, y en la primera vuelta frente a Oscar Iván Zuluaga pierde 25% contra 29%. La abstención más alta que ha tenido el país se dio ese 25 de mayo, alrededor de un 60%. Y el país despierta, como ha despertado en estas semanas. Despierta y siente que la amenaza es real y está latente. Y se logra un acuerdo. La izquierda se mueve junta, completa, y apoya a Santos. ¿Qué siente usted frente al escenario que tenemos hoy, en donde aún no logramos que se muevan esos liberales de los que usted está hablando? Para no llamarlos centristas, llamémoslos liberales, que me parece que es más adecuado. Pues tal vez esta respuesta va a ser una especie de mensaje al presidente Santos. Porque yo recuerdo, yo estaba recién elegido por primera vez representante de la Cámara, tenía 34 años. No tenía ninguna experiencia, digamos, de las altas esferas de la política. Y un día me llaman a una reunión en una casa en Quinta Camacho, aquí muy cerca de donde estamos hoy, para ver cómo se le iba a dar vuelta a esa situación. A los 2 días de haber perdido en primera vuelta, nos citaron en esa casa, y ese día conocí a Germán Vargas Lleras. Y yo recuerdo, estoy contando anécdotas, no sé si eso vale como respuesta, claro, pero claro. Germán Vargas Lleras fumaba como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana, y caminaba desaforadamente de un lado a otro del salón. Recuerdo que estaba ahí Alfonso Prada, recuerdo algunos que estaban en esa reunión. Y entonces yo me senté callado, yo pues no tenía mucho que decir en semejante contexto. Estaba yo todavía muy joven y muy pollo en esto, y de repente Vargas Lleras lanza la pregunta de la reunión, y es, bueno, ¿qué es lo que quieren? Yo no entendía muy bien la pregunta en el contexto, pero de repente alguien responde. Dicen que necesitan 3 millones de periódicos. ¿Cómo? ¿Con 3 millones de periódicos creen que vamos a ganar la segunda vuelta? No. Y ahí prendía de a 2 del estrés de que le dijeran que lo que estaba pidiendo la izquierda para llegar a la campaña de Juan Manuel Santos y salvar el proceso de paz era 3 millones de periódicos, 2 millones de periódicos para poder salir a hacer campaña en la calle. Germán Vargas Lleras, que por supuesto hacía una política tremendamente tradicional, pues le parecía que eso era la estupidez más grande que él había vivido en su vida, que eso lo que había era que buscar recursos para movilizar gente, para sacar buses, para hacer, bueno, las cosas que sabemos cómo funciona la política tradicional. Pero estaba absolutamente emberracado de que la respuesta fuera: necesitamos 3 millones de periódicos. Y entonces el tipo dijo, pues háganlos, y 3, usted sabe cómo hablaba él, ¿no? Háganlos, berracos, 3 millones de periódicos, y mire a ver, pues eso no va a servir para un carajo. Bueno, sirvió. Hoy el país está en una coyuntura parecida en esos términos. Aquí hay una visión de país que hay que, digamos, convocar, y es la posibilidad de pararnos en el lugar donde se encuentran 2 ríos, que son las visiones liberales de nuestra sociedad en el sentido colombiano del Partido Liberal, y de esos liberales que pueden tener a veces ideas económicas distintas a las nuestras, pero que siempre van a defender los derechos fundamentales, que siempre van a salir en defensa de las garantías constitucionales. Y creo que es el momento. Este no es un momento para estar aislado de la política. Yo lo he dicho tanto de Sergio Fajardo
como de Claudia López. Yo sé que la política tiene unas formas, lo he dicho, y creo que la campaña de Iván Cepeda tiene que apretar el acelerador en buscar a esas fuerzas de centro, pero también es cierto que esas fuerzas de centro tienen que entender la magnitud del asunto. Yo no necesité sentarme con Iván Cepeda para hacer adhesión a su campaña, porque esto para mí no es una cuestión de componendas ni de acuerdos, esta es una cuestión de salvar al país de una cosa que para mí es sinceramente lo más bajo en lo que hemos caído en mucho tiempo aquí. ¿Por qué? Empecemos a hablar de eso, porque usted creo que ha sido alguien que además de representar esa historia, representar esa herencia, ha tenido una claridad y es que usted tenía unas causas. Usted Así ha dicho, es. no, es que yo entro aquí es para pensar en ciertas cosas que me parece que son fundamentales para el mundo, para la sociedad y para el país. Por supuesto, el medio ambiente es una de ellas y es fundamental para usted, no solamente fundamental como discurso, sino porque usted es alguien que ha reflexionado y encarna, que la palabra encarna no le sirve a un vegetariano, pero digamos, en el sentido de lo humano, encarna y vive y entiende de lo que se trata ese desafío ambiental. Esto no estamos hablando de maticas, estamos hablando de una cosa muy profunda que usted ha estudiado lo suficiente. Y el otro ya es que eso no se puede hacer sin cultura, es decir, sin imaginar culturalmente eso, sin meterlo dentro de uno, pues seguirán siendo maticas, digo, eso lo desconectaron y al desconectarnos culturalmente, pues lo vemos como paisaje, pero Así es. esas dos cosas creo que han sido muy claves en sus causas y me gustaría entender entonces por qué esas dos causas están tremendamente amenazadas por una persona de la que ya vamos a hablar con cierta sofisticación, porque ha hecho una operación mental que me parece que merece otra reflexión, pero empezando por ahí. Pues Juan Daniel, en los temas ambientales es tremendamente simple. Yo desde hace meses, tal vez hace ya un año, que vengo denunciando la desregulación ambiental de América Latina, que es un proceso sistemático y que ha sido planteado desde Washington. Es decir, eso que está haciendo Donald Trump en este momento con los Estados Unidos, la plena desregulación y desinstitucionalización de todo aquello que protegía la naturaleza en Estados Unidos, es un modelo que está vendiendo a través de personajes de la extrema derecha latinoamericana en nuestro territorio para lograr hacerse a los enormes recursos naturales de nuestra región. Así de fácil. Esa es la razón por la cual la jefa del Comando Sur, hace apenas media década, cuando describía la importancia estratégica de la región para Estados Unidos, a lo único que se refirió fue al porcentaje del agua potable, al porcentaje del oxígeno que emite nuestra Amazonía. Eran solo cifras ambientales y solo cifras de riqueza natural. Ahí es donde está realmente la estrategia de Washington en América Latina. Y por eso permiten que continúe el régimen en Venezuela siempre y cuando les dejen explotar esos recursos naturales para venderlos como petróleo norteamericano, que es lo que está sucediendo hoy. Y esa es la razón por la cual el señor Trump amenaza a la Corte Suprema brasilera en el caso de Jair Bolsonaro. Y cuando lo condenan a Bolsonaro, entonces Estados Unidos interfiere en las elecciones que serán ahora en octubre en Brasil para tratar de elegir al hijo de Jair Bolsonaro contra Lula da Silva para tener el control de los recursos naturales gigantescos de la Amazonía brasilera. Y es exactamente lo mismo que está pasando en Ecuador con Noboa. Y es que además le da el respaldo a Abelardo de la Espriella, al igual que tiene el respaldo de Donald Trump, al igual que tiene el respaldo de Bukele, que es exactamente lo mismo, al igual que va a tener el respaldo de la ultraderecha brasilera bolsonarista, que ha promovido esa desregulación impresentable en Brasil, que es la ley de devastación, cómo han flexibilizado las reglas de otorgamiento de licencias ambientales. Y fíjese que cuando el señor de la Espriella presenta su programa realmente muy pobre, ABC, pues lo primero que salen a decir es que tenemos que hacer, primero, licenciamiento ambiental express y segundo, repensar la consulta previa. Y entonces fíjese que ahí está, ambiente y pueblos de esos lugares de nuestro país, esas culturas que tienen un derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada. Yo creo que eso es lo primero que van a llegar a arrasar. Van a arrasar con el ambiente como lo está haciendo prácticamente todos los presidentes de ultraderecha de América Latina. Incluyamos en esta conversación al señor Milei, ¿no? Es que fíjese usted, Milei, Kass,
Bolsonaro, que se va a jugar la elección ahora en Brasil, el señor Noboa, no recuerdo ahora el nombre, Keiko, en Perú, que se viene, pero ¿qué me dice usted de Bolivia? Y el gran Paz. revuelo que se ha generado en Bolivia. Y mire usted el revuelo que hay hoy en Chile. Las imágenes de Kast saliendo a una calle vacía donde nadie le para bolas, y por el otro lado, la ciudadanía emberracada con él a apenas unos meses de su elección. Eso es lo que va a vivir Colombia si llega a elegir a ese señor, porque ese señor representa eso mismo que representan todos esos presidentes. Entonces, esto es una cuestión sistemática. Entonces, que a mí no me vengan a decir que porque la señora Sandra Besudo ha salido a hacerle un lavado de cara ambiental a el programa del Espriella, que además hace una presentación con un señor nefasto para Colombia llamado Carlos Alonso Lucio, que fue quien promovió el referendo discriminatorio contra la adopción de parejas del mismo sexo en el Congreso de la República, con su mujer, que es la exfiscal Vivian general de la Morales. Nación, Vivian Morales. Imagínese qué puede saber Carlos Alonso Lucio, semejante señor retrógrada de este programa ABC, que presentan como el gran programa ambiental de Abelardo de la Espriella. ¿Qué le puede hacer pensar al centro político, al que sí le importa el medio ambiente, por supuesto, que esta elección de la Espriella sería distinta a todo esto que estoy describiendo en el continente? Absolutamente nada. Es la campaña que va a promover la devastación de la Amazonía. Es la campaña que va a promover. Es que el otro día alguien me estaba contando de los nexos de Abelardo de la Espriella con Geopark, que son los que se están jugando el licenciamiento del PUT 8 en el Putumayo, una nueva licencia ambiental para extracción de hidrocarburos en la Amazonía. Por supuesto que van a llegar a tumbar el decreto de prohibición de minería en la Amazonía. Si Colombia tiene que cuidar algo hoy es su Amazonía antes que cualquier otra consideración, porque es que de eso depende el agua de todo este país y de todo este continente. Entonces, a mí, que me traten de vender el greenwashing de la señora Besudo. Sandra Besudo, pues eso no va a funcionar. En términos ambientales, nada le podría pasar peor a este país que el señor de la Espriella. Y me extiendo Por un favor, no, minuto no. más Tiene todo el tiempo que simplemente, quiera. simplemente para tocar el segundo tema que usted plantea, y es el tema cultural. Ha anunciado el señor que él cree que el Ministerio de Medio Ambiente, que el Ministerio de Cultura se tiene que fusionar con otras entidades. Va a crear el Ministerio del Capital Humano. Imagínese usted eso. Y El entonces la caso. cultura no existe en Colombia, semejante conquista que es el Ministerio de Medio Ambiente, semejante conquista que representa, usted que estuvo ahí sentado para felicidad de muchos de nosotros, el mayor presupuesto de la historia para la cultura en el país. Lo que representa que ese ministerio haya dejado de ser de una pequeña élite y se le haya abierto las puertas a la cultura popular de Colombia, de la manera como lo logró este gobierno. Yo creo que ese sí es un error gigantesco. Entonces yo le digo a la gente de centro, si a ustedes no les importa el medio ambiente y la cultura, pues yo no sé entonces qué es lo que ustedes representan, porque todos los días hablando de educación, todos los días hablando de los potenciales que tiene, digamos, la cultura colombiana. Es que pónganse a pensar solamente en los 5 millones de turistas que vinieron a Colombia el año pasado, que es nuestro récord. Acabamos de superar a Brasil y Argentina por más de 1 millón de visitantes al año. ¿Qué es lo que viene a buscar esa gente aquí? Nuestra cultura y nuestro medio ambiente es donde están nuestras mayores riquezas. Ahí está la mayor riqueza de este país. Y nos quieren vender que son otras las riquezas, las de los privilegios, las de quienes quieren mantener status quo que hoy ya no son posibles en un mundo que ha entendido que la dignidad es un valor imprescindible de la democracia. En gracia discusión y para volver más interesante la conversación para quienes nos ven, pero también hay miedos en Mm. esas personas y no podemos desconocer los miedos porque la política está basada en emociones y en una semana cambia todo, porque cambia el miedo que se instala a través, insisto, de un tema que voy a poner más adelante, que es el tema digital. Estas personas tienen miedo porque han asistido a una discusión pública muy acalorada promovida por el presidente Petro, que ha de alguna manera removido los cimientos, a veces de manera afortunada, a veces de manera desafortunada. Y usted también ha sido crítico, digo, Por usted también ha supuesto. tenido muchas críticas sobre este gobierno, lo cual es legítimo. Pero a veces parece que el miedo de lo que representa la figura y la persona de Gustavo Petro hace que no sea posible moverse para entender esto que usted está diciendo. ¿Qué piensa de eso? No, lo primero es que yo creo que para todos los que nos ven, pues es que yo he sido crítico del gobierno de Gustavo Petro. Por eso yo creo que mi adhesión es tan valiosa, porque
En definitiva, no es porque yo tenga controversias con Gustavo Petro que entonces yo tengo que entregarle el país a la extrema derecha. Eso es lo que cree Catherine Miranda. Eso es lo que han creído algunos de sus críticos. Yo por eso tengo una gran admiración también por Jennifer Pedraza, que ha tenido en estos últimos días múltiples controversias, porque ella ha sido oposición abierta al gobierno de Gustavo Petro y para ella eso no ha significado tener que renunciar a sus propias creencias para terminar en lo que ella más aborrece en esta vida, que es una visión neofascista de nuestra realidad. Eso es admirable para mí de Jennifer Pedraza. Creo que ella y yo en eso nos parecemos enormemente. Claro que hemos sido críticos porque somos independientes y porque tenemos posturas y porque hemos defendido causas. Y cuando eso no sale bien, pues nosotros también vamos al debate. Pero eso a nosotros no nos va a convertir en militantes de la extrema derecha, como le ha pasado a Catherine Miranda, por ejemplo, que es una cosa absolutamente incomprensible. Eh, entonces, yo tengo críticas al gobierno de Gustavo Petro, muchas. Yo denuncié muchas cosas durante el gobierno de Gustavo Petro. Yo, por ejemplo, tuve una gran controversia con su antecesor, usted lo sabe. Yo denuncié lo que pasó con uno de los viceministros que había mentido en su hoja de vida. Yo enfrenté al señor Zorro porque creía que él no tenía el perfil para ser ministro de Cultura. Yo enfrenté, por ejemplo, a un señor que era el director de estupefacientes, ¿cómo se llama? La Dirección Nacional, la Dirección Nacional de Estupefacientes, y la Contraloría General, la Procuraduría General de la Nación me dio la razón y lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargo público. He tumbado funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, y yo denuncié gran parte de la corrupción alrededor de la UNGRD, especialmente lo que tenía que ver con los señores Trujillo, Bedoya y Lopera. Yo eso lo he denunciado desde hace 3 años. Entonces a mí nadie me puede decir que cuando yo voy a la contienda lo hago para volverme simplemente un seguidor y un borrego. No, señor, yo voto por lo que creo que es lo mejor para el país y luego soy el más implacable a la hora de hacer control político, porque además tengo la autoridad moral para hacerlo, porque tengo la autoridad para exigirle al gobierno por el que voté que haga las cosas bien. Ahora, yo creo que Iván Cepeda encarna una cosa muy diferente a Gustavo Petro, no solamente en su forma de ser. Gustavo Petro es un señor al que le gustan las exageraciones y las grandilocuencias. Iván Cepeda es un señor al que le gusta la prudencia y el recato. El presidente Petro es un señor al que le gusta, digamos, la bohemia exagerada. El señor Iván Cepeda parece un monaguillo, es que hasta se viste como monaguillo con sus camisas cuello Nerú. Tienen dos personalidades completamente distintas. Yo conocí, y en esto yo concuerdo con Claudia López, yo conocí tanto a Paloma Valencia como a Iván Cepeda durante 12 años en el Congreso de la República, y yo de esas dos personas puedo decir que son gente decente y que tienen buenas intenciones con el país. Así yo no concuerde con Paloma Valencia en casi nada, ella es conservadora, yo soy liberal, pero son personas decentes. El señor Iván Cepeda es un señor decente que va a dar todo de sí para que los escándalos de corrupción que ha habido en el gobierno de Petro no se repitan. De eso yo estoy absolutamente seguro, es una convicción que tengo. Muchos podrán no estar de acuerdo conmigo, pero yo, que lo conozco personalmente, creo que es una persona que va a dar una batalla ética en el gobierno. Y eso creo que tiene un enorme valor. Claro que también tengo miedos, porque Iván tiene un pasado, digamos, su historia personal hace que sea de convicciones muy fuertes. Y entonces cuando las convicciones son tan fuertes, las posibilidades de maniobra se vuelven cada vez más rígidas. Es ya no andar en un carro con dirección hidráulica, sino volver al carro manual, ¿no? Y eso a mí me da cierta prevención, por supuesto, también con Iván Cepeda. Pero es que es tan muy superior Iván Cepeda al otro que yo la verdad no entiendo para el centro político cuál es la decisión que hay que tomar. Es decir, es que el otro representa todos los antivalores del centro político, y en cambio con Iván hay enormes lugares de confluencia y de coincidencia. Yo sigo sin entender
¿Por qué tanta dificultad para tomar decisiones? Pero si hiciéramos el ejercicio de imaginar la mentalidad, cómo nos capturaron la mentalidad, porque eso es lo que va a ser definitivo en esta elección, que hay una captura de la mentalidad a través de los algoritmos, no solo de las redes sociales y de los experimentos de quién paga más o menos pautas, sino de una captura de softwares, de bases de datos, con mensajes dirigidos a la emoción y al miedo de cada uno. Es así de estudiado este asunto, o sea, esto no empezó ayer, que No, tenemos pero permítame, yo lo interrumpo para decir que lo que usted escribe me parece a mí todavía más grave. Ujú. Y es, usted recuerda con quiénes llegó el presidente Donald Trump a su entrevista con Xi Jinping en Beijing. Sí, claro, con los tecnofeudales. Con aquellos que controlan el algoritmo. Ujú. Y entonces la descripción que yo hago al principio de una estrategia de Donald Trump para capturar las democracias latinoamericanas en favor de los intereses económicos de los Estados Unidos. ¿Usted cree que en eso no entra Pues claro. esta geopolítica del algoritmo? Estoy absolutamente seguro que en Colombia operó una captura por parte de ese algoritmo de la conversación política de esta elección, y estoy absolutamente seguro que por eso también hay un ataque, digamos, muy sistemático a aquellos grupos poblacionales donde ellos entendían perfectamente que se jugaba este asunto. Yo estoy absolutamente convencido que hay una intervención a través de esos algoritmos de la elección en Colombia, sin duda. Con me va a saltar la pregunta, se me ocurrió algo oyéndolo, con una diferencia distinta, una diferencia grande con respecto a los otros procesos que usted menciona, Argentina, Ecuador, Chile, y es que aquí hay una base social de ultraderecha muy grande. Por supuesto. Y es lo que deberíamos también imaginar como mapa político del país. Es decir, la elección para mí no fue ni mucho menos una derrota, fue una gran victoria, destacar casi 10 millones de votos. Con ese impulso no lo puedo considerar una derrota. Pero en todo caso hay una captura de una mentalidad y de un partido y de una forma de hacer las cosas que puso una gran base, que es el uribismo, que ha sido de alguna manera la captura de una mentalidad, de una manera de ser hombre, de una manera de existir, de tratar a los demás, de no considerar, sino de alguna manera de representar el patrón, el hombre que manda sobre todo lo demás, y como Donald Trump en su exacerbación es capaz pues de invadir un país o lo que se le ocurre y se le pase a hacer esa noche. Yo sé que usted no había llegado a la política con el uribismo, pero usted era un joven colombiano en el uribismo, como yo lo era. Ya no somos tan jóvenes, todavía somos jóvenes, pero ya no tanto. Estamos haciendo lo que podemos. ¿Qué le hizo el uribismo a ese país y cómo es que ese proyecto ha podido de alguna manera crecer de una manera tan determinada en este tiempo? No solo con Abelardo, recordemos a Rodolfo. Sin duda, sin duda. Yo decía hace poco en una entrevista que a mí me parecía que Abelardo de la Espriella había logrado una cosa que en los últimos 20 o 30 años en Colombia tal vez solo otro dirigente de derecha había logrado, y se llama Álvaro Uribe Vélez, y es emocionar a una clase popular. Usted ve a Duque o a Paloma Valencia, y pues eso es todo lo contrario de emocionar a la clase popular colombiana. Pero Uribe siempre lo logró. Ese es el gran éxito de Uribe en términos políticos en Colombia. Es que era un dirigente de derecha que era cercano a la gente de la base popular, agraria, campesina. Con su sombrero, con su poncho paisa, siempre con la gente, metiéndose a todos los ríos, como lo reseña permanentemente en su show de humor Daniel Samper Ospina. ¿Usted sabe cuántas fotos ha presentado Daniel Samper de Uribe metido en todos los charcos de Colombia? Y le gustaba el paseo de olla y se sentaba con la gente a conversar como cualquier otro ciudadano. Nunca le temió al debate público en cualquier calle. En todos lados donde alguien le salía, él siempre enfrentaba a los estudiantes, al que fuera, se paraba ahí a debatir. Él tenía como esa cosa de un político muy de la calle, de alguna manera. Como Petro, exactamente. Y entonces me parece que eso es lo que logró Álvaro Uribe Vélez, convertir la derecha y las ideas de la derecha, que no les son naturales, si se quiere, a las reivindicaciones de las bases populares, convertir eso en una reivindicación de ese sector, porque veían en él un líder, que era parte de ellos, como es Gustavo Petro.
el gran éxito de Gustavo Petro comparado a cualquier otro dirigente de izquierda. Yo le recuerdo el maestro Gaviria, mi favorito. Yo no he hecho otra cosa en el Congreso de la República que tratar de legislar a favor de las sentencias de Carlos Gaviria Díaz. Pero Carlos Gaviria Díaz no era el señor que se sentaba a comer tamal al lado de un río con la gente. Él era un señor que cuando lo ponían en los ámbitos académico, poético, intelectuales, ahí era donde él brillaba, ¿no? Gustavo Petro, Álvaro Uribe tienen ese poder enorme de brillar justamente en los lugares más simples, si se quiere, en los lugares más cotidianos, más familiares, en los lugares más populares. Entonces, el uribismo logró eso y por eso tiene una fuerza tan grande. Y yo creo que el petrismo también lo va a lograr. El petrismo ya lo logró, porque 10 millones de votos de Iván Cepeda Sí, eso. es una cosa monstruosa. Sobre todo cuando yo que estoy recién llegando a ayudar a la campaña y veo la forma en que han hecho esa campaña, yo digo, Dios mío, ¿cómo sacaron 10 millones de votos así? Me parece una locura, es un fenómeno, es un fenómeno. Lo que pasa es que tienen otro fenómeno al lado. ¿Qué entendió las otras calles? Así que son es. las calles digitales. Así es. Que es lo que no hemos mirado con atención nosotros. Usted sí tiene, bueno, yo también tengo redes y lo pienso, pero ahí hay un fenómeno que tiene que ver con algo que a mí me inquieta culturalmente hablando, y es que en esas calles digitales ya no es tirarse a un río o comerse un sancocho con la gente, sino proyectar una imagen de un fenómeno cultural global que se llama la machósfera. Es decir, hombres que representan una supuesta elegancia, que han obtenido unos beneficios, no importa cómo, que viven unas vidas. Hoy veía algunos videos de Abelardo de la Espriella, celebrando la adhesión de algún cantante desde su avión privado por un video. Y ahí hay un deseo de esa gente. Bueno, es el deseo que las redes sociales han creado ya durante varias décadas. Es la razón por la cual TikTok es tan diferente en Estados Unidos a como es en China. En China no lo dejan convertir en una cosa aspiracional, sino en un canal de difusión de virtudes. Mientras que en Estados Unidos y en el hemisferio occidental, TikTok está dedicado exclusivamente a mostrarnos la vida que debemos desear de manera permanente. Y entonces cuando la gente está pegada a este asunto de manera permanente, pues algo de esos deseos terminan convirtiéndose en la aspiración que uno tiene en la vida. Y Abelardo de la Espriella, en gran medida, encarna un poco eso que la gente se sueña, tener un avión privado, igual que Maluma. Yo veía ese video de Maluma. Yo una vez le escribí a Maluma, la única vez que le he comentado a un reggaetonero en mi vida. Y eso, yo nunca había recibido tanto palo por nada que yo haya hecho en mi vida. Pero era Maluma abriendo su nuevo Ferrari en su mansión en Medellín, diciendo, muchachos, luchen por sus sueños, que todo se cumple en la vida, no sé qué. Yo no digo que uno no pueda soñar cosas materiales, pero yo decía, ¿cuál es el mensaje que le estamos vendiendo a la generación que ve a Maluma? De que el máximo sueño que uno puede tener es tener este Ferrari. O sea, yo me estoy soñando tener un país con una Amazonía poderosa, viva. Yo me sueño un lugar donde mis hijos vayan a ver jaguares. Me sueño un país donde la gente tenga mejor calidad de vida, donde todos tengan un estándar de vida aceptable. En fin, no, aquí hay una cosa de un falso glamour, de un glamour aspiracional, que es lo que las redes sociales le están vendiendo a la gente de manera permanente. Y Abelardo de la Espriella con su champaña, hablando mal de lo popular de Colombia, hablando mal del ajiaco, hablando mal de los colombianos. Pues usted lo vio decir, estos son unos deleznables... de las mujeres colombianas, que de son las feas, mujeres pero colombianas, cocinan, feas, pero cocinan y son sumisas. Eso es lo que le gusta a él. ¿Usted se acuerda esa vez que hizo el decálogo de mujer colombiana, comida italiana, vestir inglés, no sé qué cosas? Empezó a hacer el decálogo y decía, no, pues es que la mujer colombiana es tan cariñosa, es tan complaciente. Yo decía, Dios mío, este señor es una apología de todo lo machista. Es que a mí me es absolutamente imposible votar por una persona así. Y me duele ver alrededor mío mujeres tan inteligentes, mujeres luchadoras, mujeres que han sido en sus ámbitos de influencia lideresas en temas que tienen que ver con el poder de las mujeres.
votar por Abelardo Lasprilla. Yo francamente no. Esas cosas yo no las entiendo. No, no. Pero claramente eso está mediado por el algoritmo y por esa imagen aspiracional que Abelardo de Lasprilla ha logrado posicionar. Y en ese sentido, para poner un poco también de imaginación y aceptar críticas que ha tenido la campaña, el Centro Socialdemócrata ha sido muy crítico también de proyectar una estética demasiado cerrada, digamos, Sí. demasiado tirada hacia una especie de anacronismo. En cualquier caso eso se puede discutir, pero no es tan importante. Es decir, no produce deseo en esas redes, no produce el sentido de lo que estamos viviendo hoy. ¿Cómo hacer para que esos deseos entre unos y otros también se empiecen a tranquilizar y empiecen a encontrar esos ríos? Porque si nos estamos viendo como puestos en esos ríos que han corrido paralelos en la historia de Colombia, hablando del liberalismo histórico y de las izquierdas, me parece que ahí también se juega algo muy complejo. Estamos llenos de sospechas, de desconfianza. A usted le toca encarnar, y a mí también, los ámbitos sociales en donde la clase no se acerca incluso por el deseo, porque eso es feo, o porque eso es gomelo, digamos, o porque Sí. eso... ¿Cómo hacemos? Porque si no empezamos a descifrar estas conversaciones culturalmente hablando y pensamos que eso es subsidiario, no estamos en el corazón de la política de hoy. Mire, yo creo que mientras usted me hace esta pregunta, yo solamente puedo pensar en la nueva música colombiana. ¿Por qué digo esto tan extrañamente? Porque yo creo que si alguien ha logrado innovar sobre lo cultural, sobre lo popular, sobre lo reivindicatorio, sobre las luchas más profundas de nuestra sociedad, ha sido la música. Es decir, cómo la cumbia se convierte en bomba estéreo o en sistema solar, que tienen hoy estéticas que son absolutamente absolutamente vanguardistas, y no tuvieron que perder su esencia. Muy por el contrario, la han reinterpretado en tal nivel que la han refrescado de alguna manera. Y creo que el movimiento social colombiano que está detrás de Iván Cepeda no va a perder Uh-huh. esa potencia histórica de su lucha por generar nuevas estéticas a partir de eso, que sean más digeribles para aquellos que ven eso con desdén o que ven eso con algo de prevención. Es decir, que la champeta haya llegado al club más prestigioso de Barranquilla y que hoy ya, cuando era vista como una música De negros. de negros y además vulgar en su baile, vulgar en todo lo que hay. Eso es lo que hemos visto con las músicas latinoamericanas de los últimos 20 años. Es decir, el reggaetón, que empezó siendo la música más vulgar del mundo, pues hoy es el mainstream, Del no mundo. aquí, del mundo. Entonces y fíjese que es un reggaetonero hoy quien es capaz de parársele a Donald Trump en el Super Bowl con una estética reivindicatoria, pero una estética comprensible para todo el mundo. Y creo que eso tiene que suceder en el futuro si queremos que esas luchas, digamos, puedan generar empatías en sectores donde todavía se ven como complicadas. Usted va a tener un camino. ¿Eso responde a su pregunta? Sí, sí, claro. No sé si no, pero divagué. me gustaría ampliar algo antes de ir hacia el final de la conversación, y es, me interesa oírle a usted, además que quiero reivindicar otra cosa que hace usted, y por eso también lo admiro, y es que tiene un camino espiritual. Usted no desdeña la espiritualidad. Ha puesto una atención importante, porque si algo tiene este sistema es que nos ha convertido a todos en adictos a todos, todos. Somos adictos a eso, a lo que sea que haya que ser adicto, a consumir. Un adicto es el que no puede parar de consumir lo que sea. Y usted ha puesto una atención al yoga, a la espiritualidad. Y eso también me parece que es interesante que lo pongamos encima de la mesa en esta lección. Recuperar algo de eso que está en nosotros, porque parece que todo está allá afuera y nos estamos jugando es quién hace el mejor video o quién hace la mejor promesa. Y cuando uno dice cosas en reuniones políticas como ¿cuál es qué es lo que usted ofrece como programa? Yo digo, como programa es que nos sentemos a hacer el programa. Es que yo estoy aquí para responder. Es que yo no voy a decirles a ustedes lo que hay que hacer. Son ustedes los que me tienen. La gente dice, no, eso no es un programa.
hemos perdido la capacidad de recuperar eso que está dentro de nosotros, que creo que es muy importante en un momento como el que nos estamos jugando ahora, y no se nos puede olvidar, porque eso va a sufrir enormemente si llega un proyecto de ultraderecha en Colombia. Fíjese que me hace pensar en lo siguiente su pregunta. Yo no sé si yo le estoy respondiendo sus Sí, preguntas, sí. pero todo lo que Esto es usted una me dice conversación, me además. sugiere cosas que me parecen muy interesantes y bellas, en definitiva. Yoga quiere decir unión. Viene del sánscrito yuga, que quiere decir unir, aquello que se hace uno. Eh, y justamente en tiempos de tanta polarización y división social, atizadas además por los algoritmos de las redes que permanentemente están de alguna manera favoreciendo y premiando las emociones negativas de la gente que consume las redes, sí que se hace importante tratar de ver cómo es que una sociedad se puede reincorporar, reintegrar a sí misma. Es decir, cómo es que se pueden establecer vínculos, cómo es que podemos caminar hacia un poquito de unidad. Demasiada unidad social, pues genera hegemonías, si se quiere, genera Pluribus. imposiciones, pero una sociedad completamente rota, pues genera violencias. Y creo que tiene que haber lugares comunes de unión. Y sin duda alguna, si la espiritualidad le pudiera aportar algo al debate político, son justamente valores humanos que hacen que, independientemente de cuál sea la posición política, no tengamos que romper la comunicación. De hecho, mi maestro espiritual tiene una muy famosa frase que dice que todo conflicto comienza cuando se rompe la comunicación. Entonces nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en que la comunicación nunca se rompa. Es decir, no importa cómo pensemos, no importa cuán distintos seamos, no importa hasta si me da rabia que el otro piense cosas que me parecen a mí absurdas y impresentables, si se quiere. Y ahí vuelvo a Derrida, perdonar lo imperdonable, poder sostener una posibilidad de lo imposible en esa diferencia es una cosa que es fundamental. Y creo que si la ultraderecha no es capaz de hacerlo, creo que tal vez quienes tenemos un pensamiento más abierto tenemos esa obligación. Porque la estrategia es romper la comunicación de la supuesto. ultraderecha. Digo, no, Por supuesto. no hay Porque ningún... ellos lo que necesitan es la división total para generar esas emociones negativas. Entonces a nosotros nos toca de alguna manera tratar de recogerlos. Es que no, pero venga, no importa que usted piense y yo pensemos, hablemos como decía un poco Nelson Mandela. Nelson Mandela, para mí esa es una de las cosas más bellas que él dijo en su vida. A mí me tocó ser presidente de un país donde estaban todos los tipos que a mí me tuvieron preso 30 años en la cárcel. Y cuando entendí que si solamente estábamos de acuerdo en un 1%, yo me tenía que concentrar en ese 1%, recuperé la posibilidad de dialogar con aquel que me mantuvo 30 años en la cárcel. Porque ya no éramos adversarios, sino éramos coequiperos, así fuera del 1%. Y creo que eso lo tenemos que recuperar. No podemos de ninguna manera, desde estas visiones más liberales del mundo, desde estas visiones, digamos, más empáticas, siento yo, del mundo, que mantener la comunicación. Voy a terminar de una manera naif, un poquito... Lo que yo acabo de decir es ultra naif. No, para nada, ¿no? Un poco... No, pero también este sistema nos ha llenado la cabeza de que si hablamos de una manera un poquito más humana somos cursis o somos, que hay que estar siempre pero hay que hacer una defensa exacerbado. También, entonces lo que yo le quiero preguntar finalmente es para llenarnos un poco de esperanza y entender qué es lo que vamos a elegir. ¿Por qué no creemos en la palabra de un hombre que quiere y que insiste en que lo que quiere hacer es acuerdos entre distintos, reales, con toda la complejidad que tiene eso, porque un acuerdo nunca es fácil, nunca, y va a producir fracasos, los acuerdos producen fracasos, por supuesto. Y un hombre que lo que promete es violencia explícita, digamos, ahí no hay, yo creo que ahí también hay una honestidad que debemos valorar en la ultraderecha, y es que está haciendo las promesas que va a cumplir. Así es. Va a destruir el Estado, eso lo van a hacer. Esto no es inverosímil. Va a dar bala, va a bombardear, va a fumigar. Así es. Va a entregar nuestra soberanía nacional porque Estados Unidos, digamos, hace parte del proyecto que está armando Estados Unidos en América Latina.
cómo invitar a la esperanza y a que creamos en la palabra de alguien, así sea para fracasar individualmente, o creamos en la palabra de otro que lo que está diciendo es que nos vamos a enfrentar a un incendio y a veces se nos olvida que los incendios pues queman los países y a la gente. Por supuesto. Pues no, yo no sabría bien cómo responder esa pregunta. Lo que sí sé, Reflexión. sí, lo que sí sé es que em, yo vivo con la fe. Digamos, si hay alguna fe que tengo en la vida, es que al interior de todos los seres humanos hay algo bueno. No importa cuán diferente sea a mí, cuánto daño me haya hecho. Yo sé que hay algo ahí que es bueno siempre. Tenemos que ver cómo hacemos resonar eso en todos. Es como afinar una guitarra. Usted sabe que cuando usted toca una cuerda que representa la misma nota que otra, esa cuerda también vibra. Es como cuando usted se acuesta al lado de una persona por la noche y los dos corazones empiezan a sincronizar su latido. Necesitamos encontrar espacios de sincronía, porque no todo está perdido. Es decir, estamos mucho más conectados de lo que creemos. La conexión que tenemos los seres humanos es evidentísima. Y cuando tomemos conciencia que cada cosa que nosotros hacemos afecta a los demás y cómo nos vemos afectados por todo lo que los otros hacen y cómo eso podría convertirse más bien en una gran sinfonía, invitemos a aquellos que piensan distinto a nosotros a tocar un instrumento con nosotros y hacer una gran sinfonía. El uno tocará el violín y yo tocaré la guitarra, lo que sea. Somos diferentes, pero de repente eso puede sonar. De repente eso puede sonar. Es mejor creer que puede sonar. Es mejor creer que puede destruir sonar. los instrumentos. Y eso necesita un director de orquesta. Eso va a necesitar un director de orquesta. Y entonces si el director de orquesta lo que quiere es que los violines y los chelos suenen contradictoriamente, pues no vamos a tener una orquesta. En cambio, aquel que quiere intentar al menos como propósito de vida que todos suenen en conjunto, pues por ese lado es por donde tenemos que ir. Juan Carlos Lozada, le queda un camino enorme, no sé dónde lo va a seguir caminando, pero agradezco su voz, agradezco su lugar, agradezco su persistencia, sus críticas, su lugar incómodo. Creo que ser incómodo en este momento de nuestra historia es fundamental para un lado y para el otro. Gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias, ha sido tremenda entrevista, tremenda conversación, tremendo placer. Muchas gracias. Y a ustedes gracias por otra conversación pendiente. Anuncié porque este es un falso directo, un pregrabado, ustedes ya lo saben, no escondemos lo que hacemos, que esto se iba a transmitir un domingo a 8 días de las elecciones. Vamos a adelantar, por supuesto, la emisión de esta conversación, así que en las erratas nos perdonan que salga esa perspectiva. A ustedes gracias, no queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones para jugárnosla por la vida. Nos vemos en la próxima.